La sala de juntas estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del proyector que mostraba un desalentador gráfico rojo. Las pérdidas se acumulaban y nadie tenía ni idea de cómo detener la hemorragia. El sistema de optimización logística de $200 millones de la empresa, destinado a optimizar las cadenas de suministro en 3 continentes, se había convertido en un fracaso rotundo. Los envíos se retrasaban, los costes de almacén se disparaban y los clientes amenazaban con retirarse. Todos los expertos que la empresa tenía en nómina habían intentado solucionarlo. Se contrataron consultores. Se reescribieron los algoritmos. Nada funcionaba. Los plazos habían vencido y la presión de los accionistas aumentaba. Ethan Carter, el director ejecutivo, presidía la mesa, frotándose la sien. Había construido la empresa desde cero, convirtiendo una startup de garaje en una potencia tecnológica multinacional. Pero en esta época, un pequeño descuido en el código que ahora se había convertido en una catástrofe logística, amenazaba con desmoronarse. ¿Qué había pasado con la lógica del árbol de decisiones en el módulo de asignación de almacén? Alguien ofreció una oferta semanal. Lo probó. Rompió otros 3 sistemas, respondió otro. Volvió a hacerse el silencio. Ethan se levantó y caminó hacia las ventanas, contemplando la ciudad. El horizonte. Odiaba sentirse impotente, pero ahora mismo, incluso con millones de dólares y docenas de doctorados a su disposición, estaba atascado. Al terminar la reunión, Ethan forzó una sonrisa y estrechó la mano de su taco. «Saldremos de esta», dijo, aunque no estaba seguro de creerlo. Regresó a casa tarde esa noche, exhausto, desanimado e inseguro de lo que traería el mañana. La tormenta dentro de la empresa no daba señales de amainar, y la solución a la crisis parecía inalcanzable. Pero la solución no estaba en esa sala de juntas. Estaba limpiando la encimera de la cocina de su ático, tarareando suavemente. Para ella misma, María llevaba casi 2 años trabajando en el ático de Ethan. Tranquila, puntual y notablemente eficiente, era el tipo de persona que se desvanecía en el fondo, siempre presente, pero apenas se notaba. Sabía cuando a Ethan le gustaba el café, como le gustaba que le plancharan las camisas, y fue a mantener las distancias durante una de sus semanas de mucho estrés. Pero lo que nadie sabía era que María tenía un lado oculto. Tenía un título en matemáticas de una universidad en Sudamérica, pero la vida dio un giro cuando su padre enfermó. Se mudó a Estados Unidos para mantener a su familia, poniendo su carrera en pausa y aceptando cualquier trabajo que pudiera encontrar. Esa semana, Ethan había llegado tarde a casa, con la energía agotada y una frustración imposible de ocultar. María lo oyó por teléfono, gritándole a alguien por los retrasos, murmurando sobre errores de algoritmos y simulaciones fallidas. No pretendía escuchar, pero no pudo evitarlo. Los términos que usaba le eran familiares, casi demasiado familiares. Había estudiado optimización. Sabía de cadenas de suministro y matrices de distribución. Sus dedos se detenían en el estropajo mientras calculaba mentalmente alternativas a lo que oía por casualidad. Una noche, Ethan dejó caer su maletín de cuero al suelo y se desplomó en el taburete de la cocina, murmurando para sí mismo sobre bucles recursivos y parámetros desalineados. María, barriendo el suelo, dudó. Luego, con cautela, habló: «Disculpe, señor. ¿Puedo preguntarle si el problema está en la lógica de enraizamiento de nodos? Quizás las variables se están asignando antes de que se finalice la matriz de pesos». Ethan parpadeó. ¿Qué acaba de decir? María se sonrojó, arrepintiéndose de repente de haber hablado. Acabo de oírlo. Lo siento. Pero Ethan no estaba enojado. La miró fijamente, atónito. Por primera vez, vio a María no como una criada, sino como algo completamente distinto. Ethan se quedó paralizado una noche. Un momento, intentando procesar lo que María acababa de decir. Sus palabras no eran solo técnicas, sino precisas.
El tipo de perspicacia que esperaría de alguien de su equipo de ingeniería. No, alguien que limpiaba las encimeras de su cocina. Se inclinó lentamente hacia adelante, intrigado. ¿Puedes repetirlo?, preguntó, con un tono más suave esta vez. María parecía avergonzada. No quise pasarme. Solo, parece que tu algoritmo ya está ejecutando las asignaciones de notas, confirmando la matriz de ponderación final. Eso crearía fallos de bucle y resultados de optimización falsos. Eisen abrió mucho los ojos. Eso era exactamente lo que sus ingenieros de alto nivel intentaban diagnosticar. Semanas de pruebas, millones en consultoría desperdiciados, y ahí estaba su criada identificando casualmente el fallo principal con la mano en alto. ¿Sabes modelado logístico?, preguntó, casi con incredulidad. Estudié investigación de operaciones, admitió María. En silencio, en la Universidad Nacional. Antes de mudarme aquí, nunca tuve la oportunidad de usarlo. Eisen cogió un bloc de notas del mostrador y garabateó las variables principales del sistema defectuoso. Muéstrame, dijo, acercándoselo. María dudó, luego se sentó lentamente, lápiz en mano. En cuestión de minutos, trazó un simple bucle de corrección y un elegante diagrama de flujo alternativo, algo tan intuitivo que hizo que Eisen se sintiera ridículo. Como no lo vio él mismo, se quedó mirando la página en silencio. La solución estaba ahí, clara, eficiente y escalable. Esto sí que podría funcionar, susurró. María se levantó, con los ojos abiertos por el pánico. Lo siento, no debí haberlo hecho. Pero Eisen levantó una mano. No, no te disculpes. Volvió a mirar el papel y luego volvió a mirarla. María, creo que acabas de salvar mi empresa. Eisen no durmió esa noche. Se quedó despierto, impulsado por la adrenalina, introduciendo la corrección propuesta por María en el sistema de su portátil seguro. Línea a línea, la lógica fluía con una elegante simplicidad que había eludido incluso a los ingenieros más experimentados. Cotejó los resultados de la simulación con los datos de la cadena de suministro en tiempo real. Por primera vez en semanas, los errores desaparecieron. Los plazos se alinearon, los costes se redujeron. Las rutas de inventario se optimizaron casi al instante. Su solución no solo era buena, sino brillante. A la mañana siguiente, entró en la oficina con una tranquila confianza. Sin dramas de sala de juntas. Sin consultores. Solo datos. Pidió al equipo de TI que preparara un entorno de pruebas para probar un nuevo enfoque que quería que evaluaran sin sesgos. Lo asumieron. Provenía de una de las empresas externas. A los pocos minutos de ejecutarlo, se quedaron boquiabiertos. ¿De quién es este modelo?, preguntó el ingeniero de datos jefe, frunciendo el ceño al ver las cifras. ¿Importa?, respondió Eisen con frialdad. Funciona. Cuando llamaron al equipo ejecutivo para una reunión informativa de emergencia, Eisen reveló la solución, pero no la fuente. Todavía no. Observó sus reacciones, su incredulidad convirtiéndose en asombro a medida que los gráficos se volvían verdes y los ahorros proyectados aparecían en las pantallas. Les diré quién lo arregló, dijo Eisen finalmente, dejando que el silencio creciera. No fue un consultor, ni un programador. Ni siquiera alguien en nómina. Hizo una pausa. Fue mi criada. La sala estalló en risas, algunos en silencio atónito. Es una broma, ¿verdad?, alguien murmuró. Lo digo en serio, respondió Eisen. Ella encontró el fallo que nosotros no pudimos. En minutos, la sala volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, no fue incredulidad, sino reconocimiento. En un instante, la jerarquía de la empresa se quebró y un nuevo tipo de respeto comenzó a arraigarse. Eisen sabía qué hacer. El lunes siguiente, María llegó al ático como siempre, con su uniforme descolorido y sus productos de limpieza. Encontró a Eisen esperando junto a la isla de la cocina, vestido de forma más informal de lo habitual.
una carpeta manila en las manos y una energía nerviosa en su postura. «Necesito hablar contigo», dijo. «No como tu jefe, sino como alguien asombrado». María parpadeó, sin saber cómo responder. Eisen abrió la carpeta y la deslizó por el mostrador. Dentro había una carta formal y una oferta para un puesto a tiempo completo como analista jefe de sistemas, con un salario de 6 cifras, beneficios e inclusión inmediata en el Consejo de Innovación de la empresa. «Esto es un error», susurró, retrocediendo. «Solo soy tu criada». «No eres cualquier cosa», dijo Eisen con firmeza. «Nos salvaste del colapso. Superaste a profesionales con décadas de experiencia. Te necesito en mi equipo, no para limpiar pisos, sino para transformar el futuro de esta empresa». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Durante años, su mente había estado en silencio. Prisionera de las circunstancias, su potencial sepultado bajo la responsabilidad. Ahora alguien la veía, no solo por su labor, sino por su intelecto, su capacidad. La noticia se extendió rápidamente. Los medios se enteraron en cuestión de días. Los titulares elogiaron al director ejecutivo que contrató a su empleada doméstica como ejecutiva de tecnología. Las acciones de la empresa subieron. Internamente, la moral se elevó a medida que los rígidos muros de la jerarquía comenzaban a ablandarse. María aceptó el trabajo. Entró en su primera reunión con una chaqueta impecable y una computadora portátil en la mano, ganándose el apoyo de los mismos ejecutivos que antes la ignoraban por completo. Eisen, de pie junto a ella, sonrió. A veces, la solución a tu mayor problema no se encuentra en una oficina de la esquina. Se encuentra donde nadie se molesta en buscar hasta que la brillantez se revela.